la vida de nuestro hermano, para que tú lo puedas usar, Señor. Y así también, Señor, nosotros atamos todo espíritu contrario a tu palabra, Señor, y lo dejamos inoperante, lo echamos fuera del medio nuestro, Señor. Todo diablo que se quiera levantar contra la llegada de tu palabra, queda atado y echado fuera en el nombre de Jesucristo, Señor. Nos declaramos libres para poder oír tu palabra, Señor, y que nuestro hermano pueda tú hablar a través de él, Padre. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias, Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Tu hermano se ha hablado ejemplo de palabra y bueno, Gloria a Dios. vamos directamente a ella. Gracias, Señor. Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Hermano Hugo Díaz. Amén. Gloria a Dios. En realidad lo que él ha dicho ha confirmado todo en realidad lo que hemos tratado de traer todo este tiempo. Las escrituras. Gloria a Dios. Lo condensó y fue simple y Dios se revela en la simplicidad y se manifiesta en la simplicidad. Del hermano. Dios nos ha inspirado, es más, dijo, y hay más, bueno. Ya nos vamos a ir al cuarto compañerismo, a tomar unos mates, o a comer, y compartir lo que Dios le ha puesto en el corazón del hermano. Es más, Él ha venido para compartir con nosotros lo que Dios le ha dado a Él. ¿Verdad? Y bueno, nosotros de una relación escritural establecieron, pusieron la piedra angular. Y entonces, bueno, dicen algunos, bueno, es pastor. No es una prioridad, pero el profeta fue avanzando en 1964. Él presentó el tabernáculo siendo él el cuarto pastor dentro del tabernáculo. ¿Verdad? Él salió de un sistema episcopal. Él era un bautista, donde tenían obispos sobre ese obispo y obispo y sobre algo parecido, muy parecido a la Iglesia Católica. Entonces él salió de ahí, salió con esas ideas. Pero Dios le fue revelando, siendo un profeta, Dios fue revelando y él fue tomando los cabos sueltos. Y cuando iba llegando ya los últimos días de su vida aquí en la tierra, él presentó el tabernáculo. Que esa cita se la di al hermano Hugo. Al hermano Collins, al hermano Nevi, al hermano Cap, como pastores del tabernáculo, siendo él también uno de ellos. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer batallas también? ¿Verdad? Pero es cierto también, como me dijo un hermano, ustedes tienen eso ahí al lado, que dijo el hermano, ellos nos mandan un espíritu para que se peleen y ustedes se pelean. O sea, tenemos que discernir, ¿verdad? Y como dijo el hermano, más oración. Yo le dije a mi compañera, no sé si ayer o anteayer, tenemos que orar más. Tenemos que orar más. Hay una necesidad de orar más, lo dijo el hermano. O sea, Dios, no solamente hablando en el corazón, Dios hablando a través de los hermanos, Dios hablando a través de la misma situación en la que estamos viviendo. ¿Y cuál es la situación en la que estamos viviendo? Que necesitamos orar más. Necesitamos dedicarnos más. Necesitamos tomar las herramientas que Dios nos ha dado, las armas que Dios nos ha dado, no las armas truchas, sino las armas que Dios realmente nos ha dado, que son armas de poder. Que es la oración, que son la vigilia, el ayuno, oración, ayunos congregacionales, la alabanza. En el tabernáculo Branham había un tiempo, creo que eran los martes, un tiempo de alabanzas para que los dones se manifiesten. O sea, cada cosa en su lugar. ¿Verdad? Y en vez de poner más cosas en su lugar, nosotros aquí cortamos más. Porque no hay quien lo haga. Se cortaron el culto de oración, ¿por qué? Porque no hay quien ore. Entonces nuestra decadencia, ¿verdad? Nuestra decadencia. Pero Dios nos ayude. Ahora, ¿por qué nos habla a nosotros de Dios? Porque Dios tiene misericordia. Y nos sigue abriendo
tocando la puerta y nos sigue llamando, Él sigue jalando. ¿Para qué? Para que esta novia pueda ponerse de pie, este ejército invencible pueda ponerse de pie. Para que pueda reconocer lo que es y lo que representa. ¿Y qué somos? ¿Y qué representamos? A Jesucristo. Amén. ¿Y qué somos? Comprados por la sangre. Hijos de Dios comprados por la sangre. Amén. ¿Y qué representamos a Jesucristo? Entonces, si representamos a Jesucristo, todo el infierno lo tenemos en contra, pero no pueden prevalecer. Amén. El infierno no puede, lo tenemos todo en contra, pero el infierno no puede prevalecer. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias. Oh, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. La epístola de Pedro, primera de Pedro. Capítulo 3. De verso 8 al verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3. Del verso 8 al verso 18, si han encontrado, damos lectura y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, y que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, del justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Ahora lo que el hermano nos decía, y esta escritura no condensa todo lo que venimos trayendo. El mismo sentir, siendo amable, apacible, amigable. Y si Dios lo requiere, que padezcamos. Si Dios nos dice, si padecéis por Cristo, no sé, si Él que lo requiere. Entonces nosotros vemos aquí en las Escrituras, y por lo que hablamos ayer, y por todo lo que el hermano nos ha hablado, y por todo lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? Necesitamos ser partícipes de la naturaleza divina, si no perecemos. Vamos a perecer. Perecemos en nuestros razonamientos, perecemos en nuestra naturaleza, perecemos errando. Pero si nosotros realmente estamos en un mismo sentir, siendo amigables, siendo humildes, orando los unos por los otros, ¿verdad? Está bien. Quizá uno no es un pastor, uno no tiene el don de pastor, y quizá va a haber defectos, pero estamos para ayudarnos.
los unos a los otros. Los unos a los otros. Nosotros estamos para ayudarnos como el cuerpo de Cristo. Unidos por todas las coyunturas. Unidos. De tal manera que, como es el dicho, aún el hermano Lara, dice, la cadena más fuerte es tan fuerte como su eslabón más débil. Porque si hay uno que es débil se corta, entonces la cadena no está. Pero si estamos unidos, si estamos en la misma fe, si estamos en un mismo sentir, si estamos en el mismo espíritu de Dios, yo creo que nosotros podemos vencer. Entonces Dios nos habla, ¿ves? Dios nos habla a través del hermano, Dios nos habla a través de la palabra, Dios nos habla a través de las situaciones, Dios nos habla en el corazón cuando estamos a solas con Dios y leemos la Biblia y meditamos en su palabra. Dios nos habla y nos muestra el camino y nos abre el camino por donde debemos entrar y por donde debemos seguir. ¿Qué es? Lo que dijo el hermano, ¿qué es el tiempo pasado? También no podemos vivir de un fuego pintado, pero tenemos que volver a ese mismo fervor que una vez latió en nuestro corazón. Pero aquí ya estamos viejos, Aquí ya estamos viejos, ya conocemos todo, pero mire, cuando éramos jóvenes, en los caminos de Dios, aun cuando estábamos en la iglesia pentecostal, los diablos eran pequeños, pero cuando vamos creciendo, ya los diablos van siendo un poquito más pesados, y hoy son pesos pesados los demonios con que nos batallan a nosotros. No es lo mismo que cualquier hermanito que recién empieza, que tiene que luchar con esto, con aquello, pero nosotros ya sabemos. Y se nos hace tan pesado, ¿por qué? Porque se nos hace pesado. ¿Por qué? Porque estamos nosotros tratando de luchar con nuestro entendimiento de lo que es. Ahora, el entendimiento que Dios le ha dado a usted es para que usted se rinda. Es para que usted se rinda. El entendimiento, el conocimiento de la palabra es para que usted la aplique. La Escritura dice, orando en todo tiempo. Debemos orar en todo tiempo. En todo tiempo, nuestra mente. ¿Verdad? En el hogar, en la iglesia. En todos lados, orando en todo tiempo. Ahora, ¿la aplicamos? Bueno, entonces, como venimos diciendo, nuestro error, nuestra falla siempre es en la aplicación de la palabra. Tanto el amor, solamente amo a mi familia y cuido a mi familia. Yo tengo que amar a mi familia, a mis hermanos, a mis enemigos, a mis vecinos. ¿Y cómo se muestra el amor? Alcanzando el evangelio a aquel que no conoce el evangelio. Orando por sus hijos, por su esposo que está mal, por su esposa, por sus hijos que están mal, orando por ellos y tratando de traernos ¿a dónde? A la iglesia, no, a Cristo. Trayéndolos a Cristo. Y entonces la unidad de la fe, la unidad del cuerpo de Cristo, uno ni siquiera necesita decir al hermano que ore por tu familia porque seguro que ese hermano está orando por su familia. ¿Por qué? Porque hay una unidad y un amor que los une. ¿Qué es el amor hacia la palabra, el amor a Cristo? Y eso empieza a conglomerar toda la cosa. Y entonces ya el hermano ya no ora por su familia solamente. Ora por la familia del hermano. Ora por la familia de la hermana. Ora por aquel, ora por el otro. Señor, ayúdalo a los hermanos que está así, que está así, que no viene al culto, que así. Entonces Dios siempre operando no solamente aquí, sino también del otro lado. Entonces todos unidos por las coyunturas, es Dios uniéndonos, Dios queriendo unirnos, Dios queriendo hacer de nosotros un ejército invencible. Amén. Ahora, si nosotros fuésemos un ejército invencible, los altares de Satanás estarían de pie, no estarían de pie. Eso muestra de que aún nos falta. Correcto. Bueno, pero no estamos tan mal como antes. Pero todavía nos falta. O sea, estamos en un proceso. Dios procesándonos, Dios moldeándonos. Ahora yo pudiera decir, yo tengo este carácter para predicar, no, yo tengo que tener el carácter de Cristo. No solamente
solamente para predicar, sino en mi andar, en mi vivir. Amén. Y si tengo el carácter de Cristo, Él ya venció, Él ya ganó, entonces soy un más que vencedor. Entonces yo, ¿en qué confío? ¿En mis obras, en lo que yo puedo hacer? No, en lo que Él ya ha hecho. Amén. Y en lo que Él ya ha adquirido para nosotros. Él ya ha conquistado para nosotros. Amén. ¿Qué ha conquistado Él? Primero ha conquistado la muerte y nos ha dado vida. Amén. Satanás sigue la muerte. Pero cuando Él fue a las profundidades, ¿verdad? Así es, amén. Amén. Cuando fue a testificar, a dar testimonio, a predicarle a las almas encarceladas, dice el hermano Branham, Él le puso el pie en el cuello a Satanás y le arrebató las llaves del Hades y de la muerte. Amén. Creo. Entonces Dios a quien quiere da vida y al que quiere no le da. Entonces no es el que quiere y el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aleluya. Pero nosotros tenemos un Dios que es rico en misericordia. Amén. Entonces a nosotros nos ha rescatado y nos ha sacado de esas profundidades también. Ayer con un hermano de España, él tomó una historia de acá de Argentina, que también, o sea, cuando vinieron los colonos aquí, entre los españoles y los italianos, estaban los que trabajaban en el campo, que eran los crotos. Y entonces se le formaron unas casitas, porque ellos van de provincia en provincia, en cosechas, y les llamaban los crotos, pero eran personas que trabajaban, pero les gustaba vivir solas. Pero trabajaban, entonces le hicieron ciertas casitas en los caminos, que después terminaron siendo la posta, ¿verdad? Que después se hacían comercios, pero todo empezó así. Y después estaban los lincheras, ¿verdad? Que ya a los lincheras no les gustaba trabajar, ¿verdad? Y también vivir solos. Entonces yo le digo, bueno, de esa mezcla soy yo, hermano, salí yo, y yo soy un cirujano, y me pregunta un hermano de España, ¿y qué es un cirujano? Es una mezcla del croto con el linchera, le digo. Yo soy un cirujano porque mi vida era así. Entonces me dice, bueno, entonces usted tiene un testimonio. Y entonces le digo, sí, Dios me rescató de las inmundicias del mundo. Y me trajo a su luz en milagro. Ahora, ¿por qué? Porque yo pudiera sin Cristo, tener una vida, por así decirlo, no fumar, no beber, pero de todas maneras estar muertos en delitos y en pecado. Y por ende ser un enemigo de Dios. Y nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra manera de vivir. Pero Él ha tenido misericordia. Tenemos un Dios que es rico en misericordia. Y que no solamente nos salvó, sino como decíamos ayer, nos ha dado todas sus promesas. De que si estamos enfermos nos sana, de que si estamos así nos libertad, porque Él es el gran libertador, el gran sanador, Él es el gran médico, Él es el gran salvador. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el que da vida. Al que está muerto Él le da vida, y nosotros estamos muertos en delitos y en pecado. Y nos ha dado vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Y con Cristo somos coherederos. Y siendo coherederos, somos parte del reino de los cielos. Entonces la Escritura nos dice a nosotros que nosotros ¿dónde estamos? En lugares celestiales. ¿Cómo un hombrecito, un hombre que es pobre, como leíamos ayer? Un hombre que es pobre, que no es muy inteligente, no somos tan importantes. Pero Dios su vida por nosotros. Dios su vida por nosotros. No somos tan importantes, pero para Él sí. Quizás para usted yo soy una persona, no soy tan importante, estoy lleno de errores, he metido la pata miles de veces y ustedes también. Pero más allá de lo más allá, lo más adentro de lo más adentro, ¿verdad? Dios ha puesto tesoros en vaso de barro. Ha puesto la palabra. ¿Y qué es usted? Usted es
una porción, es una partícula de Dios. Porque somos hechura de Dios. Ahora, esta carne no. El hombre, ese hombre interior. Correcto, amén. Ese hombre interior que ama la palabra. Ese hombre interior que sí, que quiere congregarse. Ese hombre interior que sí quiere adorar. Él sí quiere rendirse, él quiere orar. Él quiere estar todo el tiempo con ese Dios que lo salvó. Entonces ese hombre interior es el que lucha, el que gime, esa alma que gime con gemidos indecibles. Entonces usted y yo somos partículas de Dios. Somos partículas del gran diamante de allá de los cielos, de la eternidad. Y si usted y yo somos partículas de Dios, usted tiene algo de Dios. Y Dios solamente se conecta con usted. Entonces Dios hoy ya no lidia con la gente como un pueblo. Porque en Israel fue, allá el hermano Abraham dice, fue Dios sobre el pueblo en la columna de fuego. Dios sobre el pueblo, de su pueblo Israel. Dice, cuando vino Jesús fue Dios con el pueblo. Pero cuando Él murió y resucitó fue Dios en el individuo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios en usted. Amén. Dios ya no trata con pueblos ni con gente, sino con el individuo, trata directamente. Ahora ya no es que viene Moisés o Dios habla, no. Él le habla a su corazón. Gloria a Dios. Allí está el altar de Dios en su corazón, entonces Dios le habla. ¿En dónde? En lo más íntimo. Aún el salmista David en lo íntimo me has hecho conocer sabiduría. En lo íntimo. Me has hecho conocer sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? La ciencia de Dios. De cómo Dios se mueve. Pablo dice la multiforme gracia de Dios como obra, de obrar. Que Dios me sorprende a mí, Dios lo sorprende a usted. Dios nos sorprende. ¿Cómo nos sorprende? Dios nos sorprendió otra vez. A mí me sorprendió de lo que dijo, porque fue Dios. Y acá en el corazón dijo, amén, Señor. Amén, 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 y amén a la palabra. Porque Dios manifestándose en la simplicidad. ¿Y quién lo pudo ver? Dice el hermano Abraham, nadie lo puede, solamente el escogido Dios puede ver a Dios. Entonces dice, usted tiene que verlo a Dios en su naturaleza, en su universo. Entonces el hermano Abraham era una persona que le gustaba el desierto, le gustaba la naturaleza, le gustaban las estrellas, le gustaba todo. Veía a Dios en todos lados. Pero a veces nosotros somos tan contrarios porque vemos problemas por todos lados. Pero la Escritura dice, si Dios lo requiere, que ustedes pasen por un proceso de qué? De persecución quizás, de enfermedad. Dios formando. Dios esperando de que, ¿por qué? El profeta dice, aún Satanás trabaja, es una gente de Dios, trabaja, ¿por qué? Porque si usted se enferma, ¿usted qué tiene que hacer? Venir a Cristo. Señor, sáname, Señor, esto. Si usted tiene problemas de Satanás, ¿a dónde lo lleva? Usted lo lleva a Cristo. Si usted es hijo de Dios, lo trae a Cristo. No es de que ahora tengo problemas y se aleja. Eso quiere decir que usted no ama a Dios. No ama a su Salvador. ¿Por qué? Porque cuando usted está en problemas, en dificultades, tiene enfermedades, eso lo tiene que traer más cerca de Dios. Cierto. Toda situación al Hijo de Dios lo trae más a Dios. Porque es Dios trayéndonos hacia Él. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Ahora tenemos perfección a través del sacrificio de Cristo. Perfección de su palabra. Y en la palabra encontramos ministerios que son para la perfección y edificación del cuerpo. Ve cómo todo se empieza a entrelazar de escritura con escritura y nosotros empezamos a ver de que todo se empieza a abrir. Pero a la vez que la palabra se abre, se achica la oportunidad de aquellos que no creen. O tomamos toda la palabra o no la tomamos. Decíamos el otro día, el profeta lo dice, la escritura nos habla.
de que cuando Satanás vino a Eva le habló el 99% de la verdad. Y todo lo que Eva decía, Dios dijo así, y Satanás decía, tiene razón, esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la verdad. Pero cuando dijo, Dios dijo que si comíamos de ese fruto no moriréis. Entonces en tanta verdad hubo una mentira y eso trajo muerte. Entonces nosotros no podemos conformarnos con cierta parte. Debemos tomar toda la palabra. ¿Para qué? Aún lo cantamos, tomando toda la palabra para regresar a Dios. Por su palabra, tomar toda la palabra para regresar a Dios. Entonces debemos tomar toda la palabra. No podemos generar suelto. No podemos agarrar y decir, no, pero yo esto no creo porque no cuadra con mi cita. No es así. Porque tanto la Biblia como el mensaje es lo mismo. Y si no cuadra, hay algo de la interpretación que usted tiene está errada o que yo tengo errada. Pero si yo veo un ministerio quíntuple acá, veo un ministerio quíntuple acá, veo la prioridad de cero acá, lo veo acá, y no lo puedo traer, no lo puedo aplicarlo, es porque hay un espíritu contrario en mí que no acepta la palabra. Y cuando no aceptamos toda la palabra, tenés muerte. Hechos 13, cuando comienza la iglesia gentil, Hechos 13, había hombres ministrando al Señor. Y estaban los ministerios de maestros y profetas. Pero la Escritura dice esto, miren que tan hermoso es ministrándose al Señor, al Espíritu Santo dijo. Ahora yo quisiera ver eso, porque si la Biblia me habla que eso sucedió allá, eso tiene que suceder aquí hoy. Ministrándose estos al Señor, el Espíritu Santo habló. ¿A través de la boca de quién? De maestros y profetas. Apartarme a Juan y a Leonardo para la hora del llamado, que Dios nos hable así de esa forma. Pero para que Dios nos hable así de esa forma debemos tomar toda la palabra. Y tenemos que tener la naturaleza divina en nosotros. No su naturaleza propia. Porque mi naturaleza mete la pata, mi naturaleza se enoja, mi naturaleza es impaciente, mi naturaleza es débil, no quiero esperar, mi naturaleza esto, aquello, lo otro. Pero la naturaleza divina, ¿qué hace? Hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Entonces nuestra confianza está puesta en su palabra, en Él. Entonces espero en Dios. Todo cristiano debe esperar en Dios y debe creerle a Dios. Él le dijo a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. Y ellos tuvieron que cumplir al pie de la letra lo que Dios les había dicho. ¿Para qué? Para ser revestidos de poder. Y nosotros, para ser revestidos de poder, debemos cumplir a la pie de la letra lo que Él nos ha dicho y nos habla a través de la palabra del mensajero. ¿Y qué es? Esperar en Él. No desesperarnos. No enojarnos. Porque Él hace como Él quiere, hermano. Él es un Dios soberano. ¿Le podemos decir nosotros a Dios cómo tiene que hacer la cosa? Yo lo único que sé es que Cristo está ahí. Bueno, Él tiene que cumplirlo porque no es hombre para mentir. Ahora, pero no la cumplió, y bueno, y pasaron una semana y pasó un año, pero Abraham estuvo 25 años esperando la promesa. ¿Y yo qué? Porque no me cumplió acá, me desespero y me voy. Entonces esa es mi naturaleza. Entonces no estoy confiando en Dios, no estoy esperando en Él. Entonces porque no me sanó me voy, porque acá están todos mal. El que estoy mal soy yo, porque no puedo esperar en Él.
No puedo esperar en Él. Entonces meto la pata. Y luego que metí la pata y que edificar de nuevo y volver y todo, doble trabajo. Doble trabajo. Usted quédese sin congregar una semana y verá, un mes, y verá que después ya no va a tener ganas de congregarse. Porque somos así, el ser humano es así. Miren, la Escritura nos dice a nosotros que a Dios, en el libro de Génesis, dice que a Dios le pesó en el corazón haber hecho al hombre. Sí, correcto. Así dice la Biblia. Que a Él le pesó en el corazón el haber hecho al hombre. Le pesó en el corazón, pero lo amó, porque se entregó a Él. No podía, Él podía haber mandado un ángel, pero no. Él tenía que ver, Él era el único que podía vencer, el único que podía conquistar, el único que podía dar su vida y volver a tomar era Él. Amén. Entonces nos amó de tal manera, el Dios rico en misericordia y en amor. Nos amó de tal manera que Él vino, no mandó un ángel, no puso a otro. Él mismo vino. Amén. En nuestro rescate. Amén. Él mismo vino para sanarlo a usted. Porque en ese rescate, en eso que nos salvó, nos sanó y nos libertó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice la verdad os hará libres realmente. ¿Y quién es la verdad? Él es la verdad. La verdad expresada, el verbo, la palabra expresada. ¿En qué? En amor, que dio su vida por nosotros. Pero la historia vuelve a repetirse, porque dice a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Hoy a los suyos vienen y los suyos no la reciben, los que dicen creer en Él. No pueden tomar toda la palabra. Y otros revientan y dicen, no, William Branham ese no era un profeta. Luego de haber estado años creyendo, supuestamente, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. ¿Por qué? Porque hay un enviado en el tiempo del fin. Hay un profeta en el tiempo del fin. Malaquías 4, 5 y 6. Dios, antes del día grande y terrible, enviaría a Elías el profeta. ¿Qué es el día grande y terrible? La tribulación, que está a las puertas. Ahora nosotros esperamos un Elías. Elías ya vino y se fue. Elías ya vino y se fue. Pero Elías venía para hacer volver el corazón de los hijos a la fe de los padres. ¿Y cuál es la fe de los padres? ¿Cuál es la revelación de los padres? ¿De que Jesucristo era Dios? Y nosotros vamos a las Escrituras y vemos que no nos podemos comparar con nuestros padres apostólicos. Pareciese que fuesen ellos hechos de otra hechura, mayores que nosotros, pero no. Aún la Escritura dice, ¿qué pensáis de Elías? Él era sujeto a pasiones como la nuestra. Un hombre común y corriente, como usted y como yo. Una persona con defectos como usted y como yo. Una persona débil como usted y como yo, pero lo que vemos era Dios en él. Todos fueron personas. Mire, creo que con el hermano Leonardo hablaba. Moisés en su naturaleza quiso hacer justicia por su mano, mató a un egipcio. Y el hermano Abraham dice, él sabía que él era el libertador. El hermano Abraham dice, él sabía que él tenía un llamado. Él tenía un ministerio. Pero en su naturaleza humana solamente mató a un egipcio. Y nosotros en nuestra naturaleza humana hemos matado demasiados egipcios, no solamente uno.
Pero Dios obró en Moisés. Obró en Moisés. Gloria a Dios. 40 años en el desierto. ¿Verdad? Apacentando las ovejas de su suegro. 80 años para poder usarlo. Dios sacándonos en el desierto todo lo que había aprendido aquí. Llevándonos a una tierra lejana. Pero ahí es donde estuvo el encuentro con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios trabajando en Moisés. Amén. ¿Verdad? Él era un hijo de Dios. Él por nacimiento era un profeta. Él era el libertador para ese tiempo, un tipo de Cristo. El rescate de un pueblo. Tenía una esposa que era como una sierra eléctrica, dice el hermano Abraham. Sí, es verdad. Cada discusión es seguro en ese hogar. ¿Pero qué era? Dios formando un carácter. Dios limpiando a su siervo, sacándole todo lo que no servía para tener un encuentro con él. Pero él ya era un profeta, pero él necesitaba ser comisionado. Él necesitaba ser ordenado. Él tenía el llamamiento, lo tenía. Él sabía lo que era, pero no estaba en posición. ¿Cuándo estamos en posición? Cuando tenemos ese encuentro con Dios y Dios nos comisiona. Él sabía quién era Dios. A pesar de todas las cosas, él sabía quién era Dios. Tenía todos los mensajes. Su madre le había predicado todo el tiempo de su crianza porque su madre lo crió. Así es. Y estuvo hablando que Dios lo había elegido, el profeta dice que su madre le predicó quién era él. Sí, sí, amén. Entonces la iglesia por a veces no nos predica a nosotros, que realmente Dios nos salvó, Dios nos ha dado las herramientas, pero necesitamos ser comisionados directamente con Dios y necesitamos tener nuestro desierto. Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista y vino el Espíritu Santo lo guió al desierto. Amén. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Para qué? Para ser probado. Correcto. Y entonces cuando estuvo débil Jesús, vino Satanás. Cuando ya le dolían los pies, cuando ya no aguantaba, ya tenía sed, ya tenía hambre, vino Satanás a tentarle. ¿Verdad? Entonces a veces nosotros tenemos dificultades, problemas, esto, aquello, lo otro, y en nuestra debilidad viene Satanás a tentarnos. Y Dios se lo permite. Si es que Dios lo requiere, aquí, si es que Dios lo requiere, y Dios lo permite. Satanás viene a nuestra vida a tentarnos, a sacudirnos, a probarnos. Pero ¿qué día este? Él era la palabra. Él era la palabra. Entonces venía Satanás con las escrituras, como le vino a Eva. Correcto. Le vino con las escrituras como le vino a Eva. Pero él dijo que no fue como Eva. Él era Dios, hecho carne. Amén. Aunque su naturaleza humana como hombre él tuvo debilidad, pero adentro él era Dios. El Dios creador de los cielos y la tierra estaba ahí. Amén. Creo. Entonces Satanás le dijo, escrito está, pero también escrito está. Toda la escritura. Ahora nosotros, usted y yo somos partículas de Dios. ¿Y por qué nosotros hemos aceptado la palabra y el mensaje de la hora? Porque hay algo aquí que Dios ha puesto en vaso de barro. Entonces la
dijo amén cuando escuchó. Lo va a la realidad cuando oyó solamente, ni siquiera le predicaron, cuando oyó que en medio de Israel estaba su Dios. Yo lo creo, dijo. Y así Dios nos ha traído a nosotros. Hemos oído la palabra, hemos oído el Evangelio a través de la iluminación y hemos creído. Luego Dios subió el volumen, subió la escala y trajo un mensaje y hemos creído. Hemos oído y hemos creído. Pero ahora necesitamos estar en posición para ser adoptados hijos suyos y ser igual que Cristo. Ahora podemos hablar, ¿no?, de que tenemos que ser como Cristo, pero el profeta nos habla de posición. Ser posicionados a través del Espíritu Santo para ser adoptados por Dios. ¿Y qué es ser adoptado? Dice el hermano Branham, así como su padre puede firmar en el cheque y tiene los fondos, también su hijo puede firmar. Y su firma es coigual a su padre. Entonces todo lo que acá en la tierra será atado en el cielo. Entonces todo lo que es acá en la tierra será desatado en el cielo. Entonces le diremos, como decíamos ayer, bajaban los apóstoles del templo y vieron a este paralítico, a este hombre lisiado ahí. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es la palabra manifestada? Ahora nosotros creemos en la palabra manifestada y creemos que es la verdad. Porque ellos le hablaron la palabra. No es que le dijeron, bueno, ahora vamos a orar, creemos en sanidad divina y vamos a poner tu mano. No. Lo que tenemos te damos. Lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Palabra hablada. Ni siquiera va a tocar. Palabra hablada. Y entonces si ellos fueron así, tenemos que ser nosotros hoy aquí, pero ellos fueron adoptados. Tuvieron en posición, hubo un proceso, hubo algo que ellos tuvieron que hacer, que es la búsqueda de Dios. Dios nos ayude, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios nos ayude. Gloria al Señor. Dice así la hermana Blanca. Ahora en el Antiguo Testamento, cuando este niño nacía, ellos lo observaban para ver cómo se portaba el comportamiento. Entonces el padre, que ya para este tiempo era un gran hombre de negocios, quizás como de 40 o 50 años, no tenía tiempo para instruir él mismo a este niño, entonces conseguía un tutor. En aquellos días no tenían escuelas públicas como las que tenemos hoy, así que conseguían lo que llamaban un tutor, o uno que criaba, un maestro escolar, y este maestro escolar era el mejor que él podía hallar, para que fuera fiel y le dijera al padre la verdad del asunto. Entonces cuando este muchacho llegaba a cierta edad, digamos que ya había madurado, si este muchacho era un renegado y no servía para nada y le importaba poco los negocios del padre, lo único que le interesaba era coquetear y salir con las mujeres, o beber o apostar, o las carreras de los caballos, ese muchacho siempre sería un hijo, pero nunca llegaría a ser colocado en la posición de ser heredero de todo lo que su padre poseía. Tremendo. Pero si él era un buen muchacho y andaba en los negocios de su padre y había probado ser un hijo correcto, entonces tenía una ceremonia y llevaban al muchacho a la calle y lo ponían una vestidura blanca y lo ponían sobre una plataforma para que el pueblo pudiera ver. Ellos tenían una fiesta y un jubileo y el padre luego llevaba a cabo la ceremonia de adopción. Él adoptaba a su propio hijo en sus propios negocios y entonces el hijo llegaba a ser coigual con su padre. En otras palabras, si
si esto sucediera hoy, el nombre del hijo en el cheque sería tan válido como la del padre. Ahora, vea lo que hizo Dios cuando su hijo nació. Él le permitió vivir por 30 años, probándolo, examinándolo. Luego le dio 3 años de dura prueba. Y entonces al final de esa prueba tan dura, cuando él vio que su hijo andaba en los negocios de su padre, el monte de la transfiguración, en el libro de Lucas, tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, 3 testigos, y subió a la cima del monte, y así Dios llevó a cabo las leyes de la adopción. Ellos levantaron la mirada y vieron a Jesús, y sus ropas brillaban blancas como el relámpago, y una nube lo cubrió, y una voz salió de esa nube y dijo: este es mi hijo amado, a él oí. Me sentaré ahora, pues no tengo más que decir. Lo que él dijo es la ley y es la verdad. Ahora, la iglesia ha pasado por esas escuelas. Ella se casó allá atrás, hace mucho tiempo, y llegó a ser una denominación, una organización. Pero si usted nota, el nacimiento produjo algo diferente y ha llegado ahora al punto donde la iglesia pentecostal, con el nuevo nacimiento, ha sido probada y examinada, y ahora está llegando a un lugar, y Dios no lidia con la iglesia simplemente como una organización. Él no lidia con la iglesia como un grupo de personas. Él lidia con la iglesia como individuos, con cada individuo en la iglesia. Y ahora ha llegado a un tiempo, y no es ningún secreto, todos lo vemos. Cuando se prueba a un hombre y Dios le ama, Él lo lleva a algún lugar cerca de sí, y allí delante de ángeles Él hace algo por él, lo exalta a la presencia de Dios y le da dones y lo llena y lo ordena. Esa es la edad en la que estamos viviendo. Él lo llena, lo prepara, lo ordena, como lo hizo Moisés, como lo hizo con cada hombre. Dios tiene que hacerlo a usted y a mí. Ahora aquí habla de hombres, pero habla de mujeres. O sea, ¿por qué? Ahora nosotros podemos hablar de ministerios, pero las hermanas tienen su lugar. Exactamente igual, pero en el hogar. Pero es exactamente igual. Que Dios nos ayude a nosotros a poder entrar en el canal correcto, a poder darle en el blanco. Gracias, Señor. Vale. Gracias. Gracias, Señor. Esas eran las leyes de la adopción, ¿verdad? Entonces, en las leyes de adopción, Dios hablaba así. Lo vemos en su palabra, lo vemos en el mensaje de la hora, y todo tiene que tener su cumplimiento. Y nosotros también. Y ahora el profeta en el mensaje hemos leído eso para que fue dado del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer una porción del mensaje del Dios que es rico en misericordia. Dice: quiero que se fijen en el profeta, o más bien en el apóstol Pablo, que quien, como él mencionó esto, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, andando tras las cosas del mundo y el deseo de la carne, y cumpliendo los deseos de la mente. ¿Ve usted qué ha causado este cambio? ¿Y qué lo causó? Que estando en un tiempo muerto, ahora en tu vida vivificado. Vivificar quiere decir dar vida. Hubo un cambio de muerte a vida. No hay ninguna cosa que le pudiera suceder a una persona tan grande como ser cambiado de muerte a vida. Un hombre, si él está muriendo físicamente, pudiera ser sanado físicamente, eso sería una gran cosa, pero no hay nada tan grande como cuando él está muerto espiritualmente y Dios lo ha vivificado a vida.
Gracias, Señor. Estabais en tiempos pasados muertos. Estaban muertos aún muchos aquí en esta noche. En un tiempo pueden mirar atrás y saber que estaban muertos. Pero ahora, ¿por qué no están muertos en esta noche como estaban entonces? Usted merece estar así por cuanto usted era un pecador. Pero Dios, que es rico en misericordia, que es esa cosa, Dios que es rico. Todas estas cosas que éramos, pero Dios allí mismo hizo la diferencia. Dios que es rico en misericordia. Oh, yo estoy tan contento por eso, que Él siendo rico en misericordia, si Él fuera solamente rico en dinero, si Él fuera solamente rico en cosas materiales, lo cual es sin embargo la cosa más grande de ser rico en misericordia. Oh, qué gran palabra es esa. ¿Cómo es que estábamos en un tiempo muertos? Y estábamos hablando la otra noche acerca de cómo es que la simiente tiene que morir. Y todo alrededor de ese germen de vida tiene que no solamente morir, pero se tiene que pudrir. Si no se pudre, no puede vivir. Y pudrir es completamente aniquilado, terminado. Y solo cuando nosotros podamos llegar al lugar en que todas nuestras ideas y nuestros pensamientos queden completamente aniquilados y se pudra y esté lejos de nosotros, entonces cuando el germen de vida puede comenzar a vivir. Y así tuvo que llegar Moisés también. Para ese encuentro, para poder vivir. ¿Verdad? Porque antes de su encuentro él no tenía ni dos señales, ni media señal, no tenía nada. Solo tenía su entendimiento de que él, lo que su madre le había dicho. Pero aquí vio algo, ¿no? Él vio una zarza que se quemaba pero no se consumía. Una revelación, una visión, algo lo atrajo. Y a nosotros su palabra lo atrajo, su amor lo atrajo. Y Dios quiere ponernos en posición a nosotros. Dios quiere poner en posición a sus hijos para que sean adoptados. Porque usted es un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios, pero debo estar en posición para. Y todavía es para ser adoptado. Dios nos ayude a nosotros. En todo esto que nos resta por caminar, en todo lo que nos resta a nosotros, que no es mucho. Porque el fin está respuesta. Pero aquí estamos, ¿no? Como decíamos ayer, no éramos lo que éramos antes. También no somos lo que debemos ser. Pero no debemos conformarnos con eso. Sino avanzar en eso. Seguir avanzando, pero la fuerza no tengo, pero diga el débil fuerte soy. Ya no tengo fuerzas. Ya no hay más. Las dudas en mi mente. Las dudas en mi mente, pero cae algo en el corazón que Dios ha puesto en un vaso de barro. Que cuando escuchamos la palabra, que cuando escuchamos el mensaje, eso dice, amén. Golpea, amén. Y golpea hasta que empieza a ser un trueno. En el corazón empieza a ser un trueno, empieza la palabra a ser revelada. Y empieza la palabra a ser revelada y Dios queriendo ponernos en posición. Pero estoy así. Pero Él nos ha dado la victoria. Pero estoy así en esa condición y estoy flotante. Pero Dios nos ha dado la victoria. Gracias, Señor. Y puedo decir, hijo de Él soy. Amén. Él me ha generado a través de su palabra. Y me ha lavado en la vasca su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y en su palabra soy perfeccionado. Amén. Y en su palabra soy comisionado. Aleluya. Entonces hay un llamamiento. Sí, Señor. Hay una vocación. Pero debemos ser posicionados. Debemos encontrar nuestra posición en el cuerpo.
Cuando usted es neto, cuando usted juega al fútbol, cuando usted es neto en una cierta posición, quizás cuando es chico recién empieza a jugar al fútbol y patea para acá, y patea para allá, y patea para allá. Pero cuando usted ya ha jugado muchos partidos, y hay un partido importante que jugar, usted entra en la cancha y usted sabe cuál es su lugar, en qué posición juega. Si es defensor, mediocampista, delantero, si es de enganche, si es goleador, qué número es, número 10, número 11, número 9, número 7, yo juego de 4, yo juego de 2, cada uno sabe cuál es su lugar. Luego de tanta experiencia, encuentra su lugar en el campo. Ahora nosotros, luego de tantos años, y hay algo importante que jugar, no es un juego, sino una batalla. Y el profeta también habla del juego, si usted debe proteger al que lleva la pelota. Yo le hablaba a nuestro hermano Leonardo, creo que ayer. Y también creo que me enseñó ahora. El tema es ayudarnos entre nosotros. Ayudarnos. Porque uno puede decir, no hay pastor, no hay evangelista, no hay aquello. Tiene que haberlo. Lo hay. Porque subiendo a lo alto, Dios dones a los hombres. Entonces, hay. Se tienen que manifestar. Pero la única forma que se puede manifestar es haciendo la cosa correcta. Tomando su palabra como es, no poniendo interpretaciones nosotros de lo que... No, pero acá Dios lo que quiere decir, lo que Dios quiso decir, lo que dijo. Y eso viene por revelación. Aún al profeta le quisieron, cuando él fue duro, un poco duro, y vino el orador, dijo, no, pero el hermano Morano no quiso decir eso. Aún ahí, el profeta volvió y dice, yo dije eso porque quise decir eso, porque así dice el Señor. Porque Dios no tiene intérprete, Él es su propio intérprete, se interpreta Él mismo su palabra cuando la trae a cumplimiento. ¿Y cómo puede la palabra traerse a cumplimiento? Es cuando usted entre en posición, hermano. Dios nos ayuda en esto, porque carecemos de qué, parece que carecemos de la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ayude, Dios me ayude a mí. Porque sé que le voy a errar, pero Él viene para corregir, Él me trae para acá, no, así no es, tiene que ser así. Entonces, ¿entiende cómo es la cosa? Que aún, de todas maneras, vamos a meter la pata en nuestra naturaleza. Pero Dios no falla. Entonces el verdadero cristiano, su hermano Branham, se cae, pero se levanta de nuevo. Se arrepiente y vuelve a comenzar. Se arrepiente y enmienda lo que hizo mal. Entonces si trató mal a un hermano, agarra y hace repetición mal, y el hermano dice, hermano, perdón, y hermano, y si alguno estuvo presente, dice, hermano, yo lo traté mal al hermano, dice así, yo le pido perdón y le pido perdón a ustedes. Y ustedes perdónenme. Un verdadero cristiano. Hablé mal de usted, hermano. Hablé en secreto. Pensé mal sobre usted. Porque aún eso es. Pensé mal en usted. Hay muchas áreas que nosotros podemos hablar y ¿qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? El hermano Abraham dice así en la opción, dice, ¿saben por qué no hay sanidades dentro de la iglesia? Porque hay pecados sin confesar. ¡Oh! Terrible, ¿verdad? Quizás eso no suceda. Quizás no sea lo que nos suceda. Quizás sea otra cosa, pero Dios nos habla. Entonces, ¿qué nos habla? En toda la palabra. Entonces, chequeamos la palabra en el mensaje de la hora y vemos nuestra condición.
nos habla en cosas que van a suceder. No en las que solamente sucedieron, en las que van a suceder. O en las que estamos pasando hoy. Porque Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Pero la Biblia dice que le habla al hombre de muchas maneras, mas no entiende. ¿Y cómo le ha hablado Dios a usted hoy? ¿O cómo Dios viene tratando con usted? Dios capaz que le habló de la Biblia, le dio un mensaje, estuvo orando y algo le habló a la persona y eso fue Dios. O quizás usted estaba sentado haciendo algo o meditando su palabra y viene algo y le habla. Y es Dios. A veces es el diablo, pero a veces es Dios. Quizás Dios le habla en un sueño. Quizás Dios habla a través de una visión. Aleluya. Quizás Dios le hable directamente en la prédica, como ayer los muchachitos que vinieron ayer declaraban. Dice, todo lo que usted venía diciendo me estaba hablando a mí. Y de repente dije, no, pero él está predicando. Y de repente seguía predicando y dije, no, me estaba hablando a mí. Y casi me levanto a decir, eso es verdad. Y iba a gritar. Entonces, ¿qué era Dios hablándole directamente al corazón? ¿Verdad? Ahora, Dios revela. Dios revela. Dios nos discierne, Dios nos discierne. Conoce todo. Aún a Jesús los discípulos le dijeron, ahora sabemos que conoce todas las cosas. Que no hay nada que te podamos decir porque tú conoces todas las cosas. A Felipe le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y dice, ¿dónde me conoce? Cuando estaba dando la higuera. Y pero Jesús estaba enseñando ahí. ¿Cómo lo vio allá debajo de la higuera? Porque Dios es omnipresente. Y es omnisciente. Sabe todas las cosas. Y ve todas las cosas. Cuando estaba debajo de la higuera, estabas ahí orando. Por eso dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Verdad? Entonces Dios es así. Y Dios no sabe tener los sueños. Pero ahí, hermano, yo me cansé de escuchar hermanos ya no, seguro que la hermanita fulana tuvo un sueño, una visión y ahora van a predicar de eso y pero Dios habla. Entonces, ¿para qué fueron dados los dones? El hermano Branham entrega profecía. Había líneas de oración, él tomaba la mano y las vibraciones le decían qué enfermedades tenía o lo que le pasaba a la persona. Luego ya no solamente eso, sino que él se daba vuelta a la espalda y le decía a la gente dónde venía, de qué enfermedad tenía, quién era su esposo, la dirección de su casa. Luego eso mermó cuando el hermano Neville empezó a hablar en lengua y otro hermano interpretaba la lengua. Entonces el hermano Branham dice, ya no estoy con ni discernimiento, ni traigo nada, porque Dios está manifestando a través de sus hermanos. Está haciendo profecías, y las profecías son correctas, dice el hermano Branham. Y hermanos que tenían sueño, y hermanos que tenían visión. Y hermanos del mensaje despreciando todas estas cosas. Dios nos ayuda a nosotros a no despreciar nada de lo que Dios nos da a nosotros, de lo que Dios nos acerca. Si hay un hermano que, lógico, no todos los sueños son de Dios. Pero si hay un hermano que tiene visión y una hermana que tiene un don de sueño y un don de visión, hay que considerar que Dios nos está hablando. ¿Verdad? Y nosotros aún en nuestra experiencia, porque ninguno, yo no tengo un don de interpretación
de interpretación de sueños. Pero Dios a mí me ayuda y es así a veces. Es así. ¿Por qué? Porque uno es la gracia de Dios. ¿Verdad? Es la gracia de Dios. Entonces yo puedo ver a veces un encuentro de sueños y a veces no lo entiendo. Y voy a orar y no es que tengo un don de interpretación, sino que voy a orar y Dios me muestra. Y a veces me cuentan y al sueño puedo interpretarlo. Pero no es que tengo un don, sino que conozco la Escritura, porque conozco el mensaje, lo que el profeta habla, de los símbolos. Dios nos ayuda a nosotros. Dios le ayuda a usted. Dios me ayuda a mí a no despreciar nada. ¿Verdad? Dios nos ayude a nosotros a poder encarar todas estas cosas. No desechando nada, sino tomando todo lo que Dios nos hace. Todo. Y para poder, ¿qué? Edificar sobre el fundamento de apóstoles y profetas. No sobre nuestros pensamientos, sino sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Cómo fueron los apóstoles? ¿Cómo fue el profeta en el tiempo del fin? William Branham. El Elías ya vino y se fue. Con señales y maravillas. Todos le decían de que era un diablo, que era un demonio, de que era falsa doctrina, pero salían 7 camiones con aparatos ortopédicos. ¿Verdad? Silla de ruedas, camillas, muletas. Y Dios no oye al pecador. Uno podría decir tener un don de sanidad, hasta cierto punto puede orar. Pero en el hermano Branham fue algo tremendo. ¿Verdad? Cuando se encontró con esta niñita que era ciega, que no tenía las cuencas vacías, se encontró con el hermano Branham y el hermano Branham le dice: ¿qué haces aquí? Estaba perdida, estoy perdida. ¿Y qué has venido a ver al profeta, a ver al evangelista? Porque ayer sanó a un ciego y yo creo que él puede darme la vista a mí también. Aleluya. Y el profeta dice: pero ¿tú crees que él, si él ora por ti? Yo creo, dijo. Entonces el profeta se conmovió y fue amor, el Espíritu de Dios en él, amor. Se conmovió. Y empezó a orar para que Dios le diera la vista. Y tenía las cuencas vacías, no tenía ojos. Entonces empezaron a bajar como 2 canicas, ¿no? Todos conocemos la historia. Como 2 canicas, dice. Como nosotros le llamaríamos. Y le dijo: pero hija, ¿qué color quieres tus ojos? ¿Qué color eran? Hasta el color de Dios. Eso es verdad. Pero era un hombre en posición, adoptado por Dios. Como decíamos la otra vez, la hija de nuestra hermana. Y yo fallé, porque yo estaba predicando y decía: esta niña vaya a poder ser sanada. Y yo fallé en orar por esa niña en ese momento, porque la inspiración estaba. Usted sabe que yo también fallo, todos fallamos. Pero Dios nos sigue corrigiendo, Dios nos sigue trayendo más adentro. Entonces fallé en hacer esto, pero bueno, la próxima hay que hacerlo. Y esta es la posibilidad que no suceda nada, pero el profeta dice: siga orando hasta que suceda. Dios nos ayude a nosotros hasta que suceda. Enfermedades de muerte en la sangre. Vamos a orar. Vamos a orar. Porque Él ha pagado, porque por su llaga hemos sido
pero ¿usted cree que... ¿Tú crees de que...? Sí, creo, dijo ella. Aleluya. Sí creo. Gracias. ¿Cree usted de que Dios hoy puede sacarle todo lo malo que usted tiene en su cuerpo? Amén. Sí, Señor. ¿Cree usted hoy que Dios le puede sacar ese pesar en su corazón? Esa presión en el pecho, esa angustia. Gloria a Dios, sí, Señor. ¿Cree usted que Dios puede ordenar su hogar? Amén. Aleluya. Y es tan simple, ¿por qué? Porque la Escritura nos dice, cree solamente. Amén. Amén. Aleluya. Cree solamente. Ahora, parece que fuese tan difícil, pero la Escritura dice, cree solamente. Es tan sencillo, dice el hermano Grana, como darle la vuelta al periódico, como leer el periódico. Parece ser, pero es sencillo cuando usted está en el Espíritu. Gloria a Dios. Cuando estamos en lo natural es tan difícil, hasta poder orar es difícil, porque hay que quebrar esto, quebrar lo otro, nuestra naturaleza, pensamientos que vienen, hasta poder hacer contacto. Pero cuando usted viene en oración, cuando usted viene alegre, cuando trae ese gozo, cuando nos juntamos aquí, y Él tiene que ser manifestado. Gloria a Dios. Así es, hermano. Y milagros tienen que suceder. Amén. Y sanidades tienen que ser realizadas. Sí, sí. Y liberaciones tienen que ser realizadas. Y aún escuchando la palabra, tiene que tener una liberación aquí hoy mismo. Aún escuchando la palabra, usted tiene que tener sanidad hoy mismo ahora. Porque es tan simple, es tan sencillo. Gloria a Dios. Ámele de tu corazón. Acéptele de tu corazón. Pero hermano, tengo 30 años, 40 años, pero mire, Él sigue siendo siempre el mismo. Usted ya cambió, pero Él sigue siendo el mismo. Usted cree que, pero Él sigue siendo el mismo. Gloria a Dios. Dios revelándose y manifestándose en simplicidad. Así es, Señor. Puede venir para ser orado y ser sanado, pero puede aceptar su sanidad ahí donde está. Amén. Puede aceptar lo que necesita ahí donde está. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios rico en misericordia. Mira, siga, canta, más canta. Aleluya. Tenemos un Dios rico en misericordia, hermano. Nuestra situación a veces es tan deplorable, ¿verdad? Pero todavía Dios es rico en misericordia. Estamos en nuestra vida miserables, pero todavía tenemos un Dios a quien clamarle que es rico en misericordia. Gloria a Dios. Y aún pueden tocar los tamborcitos y todo lo que quieran, pero nosotros tenemos un Dios que ha vencido y es rico en misericordia. Pueden mandar espíritus, pueden mandar enfermedades, pero nosotros tenemos a un Dios que es rico en misericordia. Amén. Aún por eso. Amén. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Gloria a Dios. Ahora nos miran a nosotros y dirán, pero estos son pobrecitos. Sí, somos pobrecitos. Sí, somos todo lo que quieran, pero hemos sido comprados con sangre, a precio de sangre. Entonces tenemos a alguien que nos defiende. Entonces tenemos a alguien que se para por nosotros como un poderoso gigante. Amén. Entonces vienen enfermedades, vienen problemas, pero hay un Dios que se encarga de todos nuestros problemas. Que viene a nosotros, Él viene y visita a su viña, Él viene y visita a sus hijos. ¿Por qué? Porque es un Dios rico en misericordia. Gloria a Dios. Oh, Porque aleluya. ¿qué somos nosotros? En realidad no somos nada, hermano. Porque si no fuese, dijo Jeremías, si no fuese por su misericordia, si hemos sido consumidos. Ya ni estaríamos aquí. Gloria a Dios. Libro de Lamentación. Gloria a Dios. Si no fuese por su misericordia. Así es. Si no fuese por su misericordia, capaz que ya una gripe nos haya matado. Y nosotros pensamos de que Dios no está con nosotros. Mire, cuando estaba parado ahí en Rosario, estaba parado ahí en la terminal de Rosario, la terminal de micro.
Y ya habían pasado 4 días. Y era tremendo, es que ni siquiera agua te querían convidar. Uno iba a pedir agua y le cerraban la puerta en la cara y en los negocios le decían, no tengo. Yo estaba turbado, hermano. Yo había ido por tema de trabajo, porque un hermano me dijo, buscame, yo estoy viviendo acá, buscame que yo te... Entonces yo fui con la plata de ida. Resulta que este hermano no estaba, no lo encontré, bueno, voy a buscarlo a otro porque conocía mucho, que eran de la misma congregación. Llamé a la casa porque sabía, porque me dieron la dirección. Llamé. Nunca salió nadie. Entonces me quedé ahí un día, casi todo el día. Entonces ya un vecino me dice, ¿quién es? ¿Está buscando al muchacho? Sí. Digo, él vende en la calle, ¿no? Sí, pero él nunca está. Él nunca está. Casi nunca está. Entonces me caminé otras 10 cuadras, metiéndome en el barrio Cero de Rosario, que está al lado del barrio del Verde, donde están los monos, los traficantes. Y a mí me decían dónde estaba en la casa del hermano Juan, está el hermano Juan, no me acuerdo del apellido, que yo estaba durmiendo ahí, que dormí una noche. Bueno, y entonces cuando llegué a la casa de estos hermanos, yo directamente me fui a buscar a estos otros hermanos del mencionario, por tema de trabajo. Y me dijeron, hermano, tengan cuidado, porque no lo conocen y hasta le pueden pegar. Bueno, fui igual, y estuve metido ahí entre todo, buscando a estos hermanos. Y me quedaba un último hermano, por ahí a ver. Digo, bueno, este tiene que estar. Fui a buscarlo, llamo. Le digo, el hermano José, así. Ah, se mudó él. Y bueno, ya asociados, ya eran. Bueno, volví a la casa de estos hermanos y estaba yo ahí. Viene la hija del hermano y me dice, bueno, hermano, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted se va a quedar acá otra vez? Bueno, ya vi cuando vi, porque vino la hija del hermano. Dice, no, me voy. Entonces tuve que irme a la terminal. En la terminal pasaron 4 días, sin tomar agua, sin comer. Y ya en el cuarto día, la cuarta tarde que estaba ahí, ya ella estaba, ahí ya estaba pensando cualquier cosa, que yo me había abandonado por la situación que estaba viviendo. Entonces que Dios a mí me abandonó. Dios me dejó todo, y encima tenía el celular, que no tenía batería, no podía comunicarme con nadie. Entonces me levanto y voy, pensé, hay un puesto ahí de policía. Fui y le expliqué, mira, yo estoy parado, tengo así, tengo el celular y no tengo cargador. Dice, venga, póngalo acá. Pero yo me voy y dentro de 1 hora, 1:30 vuelvo. Y resulta que el cargador lo cargaba muy lento. O sea que fui a las 2 horas y todavía apenas tenía batería. Y se lo está cargando muy lento porque no es para él. Y lo dejé otras 2 horas. Me dice el policía, tiene que venir a buscarlo porque después viene el que me releva y se lo va a guardar al celular. Pero le va a tener que... Bueno, pues fui, me senté ahí afuera y ya con la mente de que Dios me había abandonado, me había dejado, ¿no? Y ni siquiera hablar podía, porque me sentía tan mal que no podía hablar. No podía hablar. Por allá veo una figura de 4 personas y digo, ¿por qué ellos son creyentes? ¿Qué hicieron? Se pararon al frente
acomodaron su equipito. Ya se notaba quién era el predicador, era el que estaba con la Biblia. Y dice, qué bueno, van a predicar. Y seguían mis pensamientos, mis malos pensamientos, ¿no? Que no me podía comunicar con la familia, ¿verdad? Y empiezan a predicar, empiezan a cantar. Y el predicador, que era el pastor de una iglesia, dice, espera un momentito, y toma la escritura, y dice, yo quiero decir algo, porque el Espíritu Santo me dice así ahora. Ni siquiera leyó la escritura, dice el Espíritu Santo me dice así ahora. A vos, que vos estás pensando que Satanás te está haciendo creer que Dios te dejó, Dios te dice, sí, yo estoy contigo. Y eso me quebró. Eso me quebró. Y tuve que darle amén a eso en medio de toda la gente incrédula que estaba ahí, que todos me miraron. Amén, gracias Señor. Entonces escuché la prédica, escuché todo ahí. Y se acercó y dice, usted, mi hermano, sí, estoy varado acá. No pudieron hacer nada por mí. Se fue. Voy a buscar el celular todavía y recién tenía una rayita y bueno, con esa rayita le mandé un mensaje a Renato, mi hermano Renato. Y lo que le comenté, y me dice, ¿qué se puede hacer? ¿Querés que te vayamos a buscar? Sí. ¿Y a dónde querés? Y cuando me fueron a buscar, fue con Juan, Gustavo, Renato. ¿A dónde querés? Vamos para Buenos Aires. Porque el tema era el trabajo, ya no tenía trabajo. Y uno piensa muchas veces que Dios lo deja cuando está mal. ¿Por qué digo siempre, usted puede pensar de que Dios lo abandonó? Porque yo lo pensé en una situación extrema. Pero en esa situación extrema Dios me habló a través de un desconocido. Era un hermano pentecostal, pero el Espíritu Santo me habló a través. Me dijo, yo estoy contigo. Y eso cambió todo, cambió la perspectiva. Seguía la aflicción aquí adentro, pero ya había algo a que aferrarme, que Dios estaba conmigo. Había algo que podía cambiar las cosas, era Dios porque estaba conmigo, y cambió las cosas. Cambió las cosas porque los hermanos se movieron, me fueron a buscar. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué obligación? ¿Verdad? Solamente fue Dios. Y uno está aquí hoy, luchando contra vientos y mareas, en altas y en bajas. Pero Dios nos ayude, por más que haya altas y bajas, que nuestra fe siempre esté firme, que nuestra relación siempre esté en la misma condición que siempre tiene que estar, ¿verdad? Amando a Dios. Vengan las adversidades que vengan, amando a Dios de todas maneras, no pensando en tirar todo